Qué bueno que podamos una vez más estar juntos a través de esta plataforma. Ustedes allá, nosotros acá, pero en el espíritu estamos unidos. Me alegra que usted esté ahí muy cómodo después de una jornada laboral, de haber resuelto un sinnúmero de situaciones que seguramente tuvo que resolver, porque ese es el día a día, a eso estamos nosotros expuestos siempre. Y al fin y al cabo, como decía alguien, eso es lo bonito de la vida, que podamos enfrentar situaciones, resolverlas, porque una vida pasiva, en total quietud, eso no sería vida. Pero la actividad, el ser productivo, el aceptar retos y superarlos, esto es parte de nuestra vocación para la vida. Y no lo estamos haciendo solos. Nosotros los cristianos sabemos que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Así de que bienvenidos a esta célula virtual. Hoy, como ya es costumbre, tendremos el tiempo de la lectura bíblica, las preguntas, las respuestas, que de por sí los veo muy aplicados, muy excelentes las respuestas, el tiempo de adoración, alabanza y luego la reflexión en la palabra del Señor. Buenas noches, Daniel. Buenas noches, apóstol. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por esta célula. Bendecimos, Señor, cada persona que nos está viendo, que está llegando a esta señal. Declaramos que la palabra que hoy impartirás en nuestros corazones es una palabra de vida, una palabra fresca, una palabra rema. Bendecimos las familias, Señor. Vamos a orar más adelante por sus peticiones, declarando que la palabra que hoy tienes para nosotros es una palabra de poder. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias a Dios. La Biblia es la palabra de Dios, debemos leerla, meditar en ella, memorizarla, pensar y repetirla, porque esto es parte del ejercicio espiritual. En la medida que ustedes y yo leemos, meditamos, reflexionamos, pensamos, repetimos, la palabra de Dios se transforma en una imagen interior, y es esa imagen el poder que nos conduce hacia lo mejor de la vida. Vamos a leer en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, versículo 1 al 7, es el capítulo conocido como de los héroes de la fe. Leamos los primeros 7 versículos, Danilo. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Gracias. La fe es convicción, la fe es certeza, y sin fe es imposible agradar a Dios. Estamos hablando de la fe que nace de la palabra de Dios. Leer la palabra, memorizar la palabra, son apenas los primeros pasos que debemos dar para el crecimiento espiritual. Muy bien, dejamos un versículo para memorizar esta semana en Hebreos capítulo 3, versículo 12, ¿lo recuerdan? Dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. A ver, otra vez, vamos a hacerlo un poco más despacio, pero repítalo por favor, ahí aparece en la pantalla. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Hebreos 3:12. Y el versículo para esta semana lo encontramos en el mismo capítulo 11 de Hebreos, el versículo 6. ¿Qué dice? Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador
de los que le buscan. Por favor, repítalo conmigo una vez más. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que lo buscan. Hebreos 11:6. Bueno, gracias por su generosidad, gracias por sus donaciones. Esto hace posible que la iglesia continúe su trabajo en el desarrollo de la visión que Él nos ha dado, como es la de plantar el reino aquí en Colombia y fuera de Colombia. Recientemente recibí unas imágenes de las reuniones que se están haciendo en Tokio y nuestros hermanos allí nos envían saludos para todos. Bueno, gracias, que Dios bendiga su semilla, su donación y le multiplique al 100 por 1. La Biblia dice: más bienaventurado es dar que recibir. Ahí en la pantalla aparecen los números de cuenta de la iglesia. En el momento que le sea posible, puede hacer la transferencia o la consignación. Muchas gracias. Vamos a las preguntas. Vamos a ver cómo estamos hoy. Me imagino que muy bien. Seguimos leyendo en la epístola de Primera de Juan. Hoy vamos a centrarnos en el capítulo 3. De ahí vamos a tomar las preguntas. Por supuesto, las respuestas son muy sencillas. Yo sé que usted ya las sabe. Primera pregunta. Según Primera de Juan 3:1, ¿por qué el mundo no nos conoce? Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Según Primera de Juan 3:1, ¿por qué el mundo no nos conoce? La respuesta: porque no conoció a Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque tampoco le conoció a Él. Entonces la respuesta es porque no conoció a Dios. Segunda pregunta. Según 1 de Juan 3:2, ¿cómo seremos cuando Dios se manifieste? Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Según 1 de Juan 3:2, ¿cómo seremos cuando Dios se manifieste? La respuesta es: semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Tercera pregunta. ¿Qué hace el que tiene la esperanza en Dios? 1 de Juan 3:3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Y todo aquel que tiene esa esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Pregunta. ¿Qué hace el que tiene la esperanza en Dios? La respuesta: se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Qué es el pecado? 1 de Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. La pregunta: ¿qué es el pecado? La respuesta: infracción de la ley. El pecado es infracción de la ley. Siguiente pregunta. ¿Para qué apareció el Señor Jesucristo? 1 de Juan 3:5. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Pregunta. ¿Para qué apareció el Señor Jesucristo? 1 de Juan 3:5. La respuesta: para quitar nuestros pecados. Muy bien. Última pregunta. ¿Qué no hace el que permanece en Él? 1 de Juan 3:6. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. La pregunta: ¿qué no hace el que permanece en Él? 1 de Juan 3:6. No peca. Eso es lo que no hace. Pecar. Es decir, no peca. Esa es la respuesta. Eso es lo que no debemos nosotros hacer. Porque el pecado, aparte que es una ofensa a Dios, el pecado trae consigo condenación.
nos separa de Dios y por supuesto que trae una tremenda tragedia a nuestra vida. Es el momento para que alabemos al Señor. Vamos a adorarlo. Me gustaría que usted ahí en su casa también cante, entone las canciones. Ahí tenemos las letras. Y sigamos a nuestros hermanos que nos dirigen en este tiempo de la alabanza. ¡Aleluya! Cuando el mar me dice te hundirás, me das tierra firme y puedo cruzar. Cuando el monte dice no pasarás, tengo tu palabra y eso bastará. Eres la fuerza que mueve mi vida, eres mi Dios y tú harás más allá de lo que pueda imaginar, más allá de lo que pueda yo soñar. Eres Dios y harás. Eres el mismo ayer, hoy y siempre. Eres Dios de ayer, eres Dios que está. Sabes lo que fue, sabes que vendrá. Eres gran, yo soy, tú me sostendrás. Tú eres mi Dios y en ti puedo confiar. Eres la fuerza que mueve mi vida, eres mi Dios y tú harás más allá de lo que pueda imaginar, más allá de lo que pueda yo soñar. Eres Dios y harás, eres mi Dios y tú harás más allá de lo que pueda imaginar, más allá de lo que pueda yo soñar. Eres Dios y harás. Mi vida has cambiado, salvado hoy. Yo vivo por tu gran amor, por tu gran amor. Eres mi Dios y tú harás.
Jesús, mis pasos me han llevado tan lejos de ti. Mi alma se ha secado en el desierto dentro de mí. Y escúchame, mi Jesús, el amor de mi vida, la luz de mi existir. No puedo vivir sin ti, mi primer amor. Te adoraré por siempre. Yo quiero estar pegado a ti. Llévame hoy al santo lugar, Jesús, donde te conocí. Oh Jesús, mis pasos me han llevado tan lejos de ti. Mi alma se ha secado en el desierto dentro de mí. Y escúchame, mi Jesús, el amor de mi vida, la luz de mi existir. No puedo vivir sin ti, mi primer amor. Te adoraré por siempre. Yo quiero estar pegado a ti. Llévame hoy al santo lugar, Jesús. Mi primer amor. Te adoraré por siempre. Yo quiero estar pegado a ti. Llévame hoy al santo lugar, Jesús, donde te conocí. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos nos amó, y hoy nos acercamos sin temor. Es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados
redimió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta, Jesucristo basta. Gracias a Dios, Dios habita en las alabanzas de su pueblo. Somos hijos de Dios, nuestros pecados fueron perdonados, la sangre del Señor Jesucristo nos limpió de todo pecado. Recibimos la justicia de Dios, Jesucristo es nuestro Señor, el victorioso, y en la victoria de Cristo nosotros somos también victoriosos. La enfermedad, la pobreza, la soledad, la división familiar no tiene por qué seguir afectando su vida y mi vida. Tomemos la posición que tenemos en Cristo y por la fe apropiémonos de las bendiciones que Él conquistó para nosotros. Somos bendecidos. Coloque la mano sobre la parte afectada. Algunos han colocado las peticiones ahí en el chat. Dios las conoce, Dios conoce su situación en este preciso momento, pero no solamente Él sabe, sino que Él quiere y puede resolverlo. Creamos en Él. Y todo es posible. Oremos. Padre, te doy gracias. Te doy gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Gracias por la provisión para nosotros a través de la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. Padre, gracias por enviarnos a Jesús para librarnos de la muerte, del pecado, de la enfermedad y de todo tormento espiritual, físico y familiar. Padre, tu palabra dice que todo lo que pidiéremos en oración creyendo en el nombre de Jesucristo, lo recibiremos. Yo presento estas peticiones delante de ti, Señor, las peticiones de mis hermanos. Tú lo sabes todo, tú conoces la situación en particular. Gracias, Señor, por tu generosidad. Gracias porque es tu voluntad que todo vaya bien en nuestra vida. En el nombre de Jesús tomo la autoridad, reprendo ese espíritu de enfermedad que está atormentando estos cuerpos, corto esa maldición de enfermedad, ordeno que esa raíz de enfermedad ahora se desarraigue y que esos órganos afectados reciban vida, se regeneren. Declaro que todo el sistema renal ahora mismo se reconstruye, se regenera, es vivificado por la acción del Espíritu Santo. Espíritu enfermizo, suelta el sistema renal en el nombre de Jesús, el sistema cardíaco en el nombre de Jesús. Ordeno que ahora mismo las arterias funcionen normalmente, el sistema circulatorio se normalice en el nombre de Jesús, los glóbulos blancos, glóbulos rojos vuelvan a su estado normal en el nombre de Jesús de Nazaret. Reprendo toda enfermedad en el sistema óseo, artritis, reumatismo, artrosis en el nombre de Jesús. Espíritu inmundo, suelta el sistema óseo. Declaro vida y vigor para los huesos. Bendigo las familias. Señor, gracias por la paz, por tu santa paz en cada hogar. Reprendemos todo espíritu de división, de contienda en el nombre de Jesús. Que el corazón de los padres vuelva a los hijos, el de los hijos hacia los padres. Bendigo el trabajo de mis hermanos, sus empresas, sus negocios. Dios mío, obra milagros. Tú eres la fuente de nuestra provisión, Padre. Utiliza estos medios, nuevos clientes, Señor. Dios mío, danos ideas para emprender cosas nuevas. Abra las puertas que han estado cerradas, Señor, y que nunca nos falte cosa buena. Yo sé que esa es tu voluntad. Bendigo a mis hermanos donde quiera que se encuentran. Los declaro sanos, libres, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Amén. Dele gracias al Señor. Bueno, prepárense, vamos a deleitarnos en la palabra del Señor, vamos a meditar, a reflexionar en los pensamientos de Dios. Cantemos al Señor y luego estudiamos la palabra. Él es Jesús quien venció en la cruz. Fue quien cargó, quien llevó nuestro dolor. Jesús resucitó
las montañas por la fe se moverán por su poder. Medita en su rostro y dile: Él es Jesús, quien venció en la cruz. Fue quien cargó, quien llevó nuestro dolor. Jesús resucitó y por su sangre, sus heridas nos sanó. Nada es difícil para Dios, todo es posible al que cree. Hoy las montañas por la fe, dile, se moverán por su poder. Hoy las montañas por la fe se moverán por su poder. Nada es difícil para Dios, todo es posible al que cree. Hoy las montañas por la fe se moverán por su poder. Vamos, ¿cuántos lo creen? Nada es difícil para Dios, todo es posible al que cree. Hoy las montañas por la fe se moverán por su poder. Hoy las montañas por la fe, vamos, decláralo, se moverán por su poder. Muy buenas tardes, noches, días. Dios los bendiga. Llegó el momento de la palabra. Quiero agradecer al apóstol Torra y a ustedes que nos permiten dejar ingresar a la sala de su casa o a su oficina, donde quiera que esté. Quiero hacer una oración para que el Señor nos hable en esta jornada. Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias por el privilegio que nos das, Señor, de compartir lo que hoy tienes para nosotros. Yo me hago a un lado, Señor, y te pido, Espíritu Santo, que seas tú el que tome el control de lo que quieres hablar, lo que quieres enseñarnos. Declaro que será una palabra rema, una palabra de poder implantada en nuestro espíritu que va a producir mucho fruto en nuestros corazones. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, muchas personas, usted le debe pasar, a nosotros nos pasa continuamente, creemos que tenemos una fe poderosa, por supuesto. Otros creen que no tienen fe, pero la están anhelando, sueñan, desean, le piden a Dios: Señor, dame fe. Ahora, sabemos de la importancia de la fe, sabemos que hay fe para salvación, hay fe para sanidad, hay fe para mover montañas, hay fe para las cosas imposibles, pero la fe para nuestra relación con Dios, para nuestra comunión con Dios, definitivamente lo es todo. Bien lo dice Hebreos capítulo 11, verso 6, que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero ¿cómo está nuestro nivel de fe? Pregúntese por un instante ahí donde está. Un buen termómetro para medir ese nivel de fe es la forma como usted habla. ¿Cómo está hablando? ¿Qué es lo que está declarando? Dice Proverbios 23:7, así es su pensamiento, así es él. Y de la abundancia del corazón habla su boca. Todo lo que usted se exprese en las 24 horas de su día
es como usted es y como tiene ese nivel de fe. Ahora, muchos presumen tener un gran nivel de fe, pero todo lo que hablan es ruina, escasez, enfermedad, muerte, derrota, fracaso, depresión, tristeza. Como hijos de Dios, debemos entender que la fe se libera por la palabra hablada. La fe no se puede liberar de otra manera, sino exclusivamente por la palabra hablada. Lo que quiere decir que no basta solo con creer, también debemos hablar. Dice la palabra en 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 13. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. El espíritu de fe es la que yo creo, pero hablo. Ahora, es la misma clase de fe que tuvo el salmista. Si vamos al Salmo capítulo 116, que aquí hay una conexión muy interesante entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Salmo capítulo 116, versículo 10 dice: Creí, por tanto hablé, estando afligido en gran manera. Mira lo que dice el salmista: creí, por lo cual hablé. ¿En qué momento? Estando afligido en gran manera. Seguramente hoy usted está afligido. Seguramente tiene una condición crítica, mental, emocional, financiera. Pero el salmista, en una aflicción impresionante, él creyó y habló. Me encanta que está en el Antiguo Testamento, pero también el Señor a través del apóstol Pablo, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, verso 13, dice: creí, por lo tanto hablé. De eso se trata el espíritu de fe. Ahora, el espíritu de fe es creer solo en la palabra de Dios y hablar lo que la palabra de Dios dice. Repite conmigo ahí donde usted está: creo en la palabra de Dios y hablo conforme a lo que la palabra de Dios dice. No importa las circunstancias, no importa si hay fracaso, no importa si hay problemas, no importa si hay limitaciones o enfermedad, no importa si hay aflicción. David, lo acabamos de leer, el salmista dijo: en la peor aflicción creí, por lo cual hablé. Hay muchas personas que nos están viendo, que están atravesando crisis financieras, quiebras en sus negocios, cerraron sus almacenes, tienen su familia destruida, el esposo le dijo: me voy a separar. Es cuando usted más tiene que creer y cuando usted más tiene que hablar, porque el espíritu de la fe proclama la palabra inmutable de Dios. Se lo repito: el espíritu de la fe proclama la verdad de la palabra inmutable de Dios. Así que vamos a hablar en esta célula de un hombre que vivió en el espíritu de la fe, con las circunstancias adversas, sin realidades en el mundo natural, y lo que es peor, todo estaba en su contra. Un día Dios le promete a Abraham descendencia. Abraham, sí. Al viejito Abraham, como escuché a alguien alguna vez, sí, le prometió descendencia. Y déjeme recordarle que pasaron muchos años sin existir, sin él ver evidencias naturales de hijos. Sin embargo, Abraham comienza a recordar y a meditar la palabra que el Señor le había dicho, le había manifestado años atrás. Muchos que nos ven saben que tienen esa palabra. Seguramente es el Salmo 23. Seguramente es Isaías 41, Nehemías 8, el Deuteronomio capítulo 28, en fin, muchas palabras que a lo largo de nuestra vida el Señor nos ha entregado y nosotros la hemos guardado en el corazón porque sabemos que es nuestra. No la vemos y muchos pensamos que es una promesa, pero se queda en promesa. Pero déjeme decirte que es real cuando tú la declaras, porque cuando tú hablas, liberas tu fe. Ahora, ¿en qué momento tenemos que declarar la palabra? Cuando la situación empeora. Cuando no hay respuesta, cuando las puertas se cierran, cuando el dolor aumenta, cuando el problema financiero está más fuerte. Hay personas también que están atravesando problemas judiciales. Les llegó el embargo, la notificación del juzgado. Ahí es cuando usted tiene que hablar. Creí, por lo cual hablé. Cuando usted no vea la evidencia de la solución, más declare palabra. Recuerde esa palabra siempre y manténgase ahí. Manténgase en esa palabra que el Señor le dio. Así que el Señor le dice a Abraham en Génesis capítulo 15, versos 5 al 6. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Wow.
y lo llevó afuera. Era una noche oscura, lo saca de su carpa y me encanta esa escena. Le muestra la bóveda celeste, le muestra las estrellas y le dice, cuéntalas si las puedes contar. Ahora, hoy el Señor te está diciendo a ti algo, quiero que recibas esta palabra de poder. Así será tu descendencia, así será tu bendición, así será tu sanidad, así será tu milagro, si es que puedes contarlo. Así te está diciendo el Señor. Pero mire lo que dice el verso 6. Y creyó a Jehová. Él creyó. Creí, por lo cual hablé. Y luego dice, y le fue contado por justicia. ¿Sabías que Abraham creyó en la palabra y por creer el Señor lo consideró justo por su fe? Porque la fe justifica. Por eso dice la palabra, mas el justo por la fe vivirá. Y está en varios pasajes de la palabra, está en Romanos 1:17, está en Hebreos 10:38, está en Gálatas 3:11 y también está en el Antiguo Testamento, en Habacuc capítulo 2, verso 4. Porque tú solamente eres justificado cuando crees. Nosotros fuimos justificados el día que creímos. Cambiamos de nuestra posición de pecadores, de malos, de viles, a una posición de justificados, de santos y de inocentes. Entonces, el Señor lo lleva, Abraham, le muestra el lenguaje de la fe. Es decir, Abraham ve la visión de Dios. ¿Por qué? Porque creyó. Tú no puedes ver la visión de Dios si no crees. Y te voy a decir algo. Tú puedes tener hoy una visión limitada. Puedes ver, no sé, 100 metros, 200 metros. Puedes ver qué vas a almorzar mañana o qué vas a comer la semana entrante. Pero Dios para ti tiene una visión grandiosa. Dios para ti tiene las estrellas del universo entero si tú le crees. Y Él quiere mostrarte esa visión. Me encanta que el Señor le muestra a Abraham su descendencia. Le muestra los millones de estrellas. Y ahí estábamos nosotros, porque nosotros somos descendientes de Abraham. Hasta el día de hoy le nace descendencia a Abraham. Gálatas capítulo 3, verso 29 lo dice. Entonces, Abraham siguió por esa palabra. ¿Cuál fue la palabra? Así será tu descendencia. Abraham no siguió por las circunstancias. Nosotros nos guiamos por las circunstancias, por lo que vemos, por lo que escuchamos, por lo que palpamos, por lo que comprobamos, por mi extracto bancario, por el diagnóstico donde me dice que estoy mal y que aún hay enfermedad. No, Abraham no siguió por sus circunstancias. Abraham era viejo, su esposa Sarai era vieja, peor aún era estéril. Imagínese la burla y la humillación de sus amigos y de sus familiares. Usted es un viejo, usted soñando con descendencia. ¿Qué le pasa, Abraham? Póngase serio. Pero Abraham no siguió por eso. Abraham siguió por la palabra. ¿Cuál es la palabra? Así será su descendencia. ¿Cuál es la palabra que el Señor le está diciendo hoy? Así de grande será mi bendición. Así de grande será mi restauración. Entonces, deja de ser un creyente guiado por los sentidos. Tú no vives por los sentidos, tú vives por la fe. Dice la palabra en 2 de Corintios capítulo 5, verso 7. Porque por fe andamos, no por vista. Muy bien, porque por fe andamos, no por vista. Algo pasa cuando Dios le dice a Abraham, mira los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Ahí le dijo, así será tu descendencia. Pero ¿sabes qué me impresiona? Que el Señor en Génesis 15 saca a Abraham en una oscuridad impresionante. Cuando no hay luz por ninguna parte y se establece la más profunda oscuridad, es cuando podemos ver solo ahí cómo las estrellas están en todo su esplendor. Cuando tú estás en oscuridad, cuando tú estás en el tormento, cuando tú estás en el problema, solo ahí, si crees la palabra y la declaras, el Señor te muestra luz, te muestra vida y te muestra tu descendencia. Es decir, te muestra su respuesta en la oscuridad más fuerte. Seguramente Abraham esa noche no podía dormir. No lo dice la palabra, pero yo puedo imaginarme que Abraham estaba dando vueltas en su cama de alguna preocupación, seguramente porque no tenía hijos, seguramente porque tuvo problemas ese día con un amigo, no sé. Pero el Señor lo saca en una oscuridad terrible porque no había luz eléctrica. Y en esa oscuridad es cuando tú puedes ver la brillantez, el esplendor de las estrellas. Ahora, pasaron algunos años desde esa noche de Génesis capítulo 15, donde el Señor le mostró esa descendencia. Y aquí tenemos que pensar en algo. No importan los años, si son 10, 15, 20 años, cuando tú recibiste esa palabra.
y puede que no la veas, pero tienes que mantenerte firme en esa palabra que el Señor te ha dado. Mantente firme en la palabra de la fe. Y ese periodo de transición, esos años que pasaron, seguramente 10 años, Abraham, ¿qué hizo? Meditó en la palabra. Meditó en la palabra que había recibido. Así será mi descendencia. Cuando tú meditas en la palabra, escúchame con atención, Dios cambia tu corazón y te cambia tu vocabulario. Creí, por lo cual hablé. Entonces, como Abraham meditó por muchos años en esa palabra que Dios le había dado, el Señor comienza a transformar su pensamiento, su corazón, su forma de hablar. Ahora, quiero hacer un pare. ¿En qué estás meditando hoy? ¿Estás meditando en las malas noticias? ¿Estás meditando en el diagnóstico? ¿Estás meditando en la falta de recursos, en la situación, en la pandemia? ¿O estás meditando realmente en la palabra de Dios? Cuando meditamos en la palabra de Dios, podemos creer en el espíritu de fe. Volvamos a leer 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 13. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Amén. ¿Qué es meditar? Meditar es pensar, reflexionar y hablar la palabra de Dios. Abraham meditó, creyó y habló la palabra de Dios. Así será mi descendencia. Entonces pasan unos años, estamos en Génesis 15, saltamos a Génesis 17, seguramente 10 años, y el Señor se le aparece a Abraham y le da una tremenda palabra que está en Génesis capítulo 17, versículo 5. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Mira lo que dice. Ya no se llamará más tu nombre Abraham. ¿Qué significa Abraham? Padre. Sencillamente padre, papá, eso. Y le cambia el nombre de Abraham, de padre, a Abraham o Abraham, que es padre de multitudes. Ojo con lo que te estoy diciendo. Y lo más impresionante, Génesis 17, Abraham tiene 99 años. Le cambió el nombre a los 99 años. ¿Tú te cambiarás el nombre a la corta edad que tienes? No, da risa. Pero tú sabes que es una persona de avanzada edad a los 99 años cambiarse el nombre. Dios le cambió el nombre de llamarse simplemente padre a padre de multitudes. Y esto nos lleva a algo. Usted ya no se llamará más enfermo porque se llama sano. Usted ya no se llamará más fracasado porque se llama victorioso. Usted ya no se llamará más avergonzada porque se llama valorada, princesa, amada por el Señor. Abraham con 99 años, Sara con 89, cambiaron su manera de hablar porque creyeron la palabra. Ya no se llamaban estériles, ya no se llamaba simplemente padre, ahora se llaman padre de multitudes, padres, porque a Sarai, en el mismo capítulo 17, le cambia el nombre de Sarai a Sara, le pone princesa. Y estoy seguro que a partir de que el Señor recibe esa palabra, Abraham, muy romántico, le dijo a su esposa muchas veces: mi amor, seremos padres de multitudes. Y estoy seguro que la sacó muchas veces a la noche a decirle: mira, eso el Señor me lo mostró. Así será nuestra descendencia, mi amor. Mira las estrellas, ¿las puedes contar? Tú eres madre de multitudes. Cuando Abraham y Sara creyeron la palabra, meditaron en la palabra, ¿qué hicieron? Hablaron. Y cuando hablaron, ahí vino su Isaac, y lo pudieron cargar en sus brazos. No importa si aún la promesa que el Señor te hizo no se ha materializado. No importa si estás viendo esterilidad, enfermedad, problemas, crisis, destrucción. No, es más, no importa si estás viendo la muerte. Si crees que la muerte te está rondando, recuerda, son millones de estrellas. Así será tu descendencia. Cuando creemos, todo cambia. Y cuando hablamos, la fe se libera. ¿De dónde viene la fe? La fe viene por el oír. Dice la Escritura en Romanos capítulo 10, verso 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que la fe es por el oír. ¿El oír qué? ¿Noticias? ¿El oír la novela? ¿El oír cánticos? No. ¿El oír qué? La palabra de Dios. Es decir, no puede venir la fe cuando alabamos. Hay que alabar a Dios por las obras que ha hecho por nosotros. Hay que adorar a Dios por lo que es Él. Pero adorando y alabando, no tengo fe. La fe tampoco viene por la imposición de manos.
Yo puedo orar por mi hijo, puedo orar por usted, usted puede orar por mí, pero yo no voy a adquirir fe. Eso no lo dice la palabra, lo acabamos de leer. La fe viene por el oír exclusivamente por la palabra de Dios. No podemos orar por más fe. Es la fe que hace funcionar la oración poderosa. Entonces, solo se tiene espíritu de fe cuando estamos convencidos de que la voluntad de Dios es buena, agradable, perfecta, abundante, misericordiosa, bendecida para nuestras vidas. Estoy seguro que durante muchos años Abraham tuvo su corazón lleno de estrellas. Estoy seguro, y Sara también, porque la manifestación o la respuesta no llegó de inmediato. ¡Wow! ¡Qué gran fe la de Abraham! No se quedó con los argumentos. Soy viejo, mija, no tengo capacidades, estoy arrugado, usted es estéril, mija, ¿qué vamos a hacer? No vamos a poder procrear. Él no vio los hechos naturales. ¿Y sabes por qué? Porque la vida de fe es la vida establecida en este sagrado libro, en la palabra de Dios. La persona que vive según el espíritu de fe es la persona que mantiene la calma, la tranquilidad en cualquier circunstancia adversa, porque sabe que la palabra de Dios tiene la respuesta indicada en el momento preciso para su vida. La persona que vive en el espíritu de fe es la persona cimentada en la palabra de Dios y no en supersticiones, ni en tradiciones, ni en argumentos humanos. Es la persona que solo sigue ahí. Es una persona comprometida y dedicada a la excelencia de este libro, pero también a la integridad y veracidad de este libro. Con Dios todo es posible. Dice Filipenses capítulo 4, versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¡Wow! Todo lo podemos en Cristo. Todo, porque Él nos fortalece. Entonces, Abraham y Sara, como usted en esta noche, comenzaron a vivir en el espíritu de la fe. Creí, por lo cual hablé. Dependieron de la palabra que Dios les dijo. Creyeron y hablaron. Ojo, al año de cambiar su forma de hablar, al año de cambiar su vocabulario, al año de caminar en el espíritu de la fe, que es creer y hablar, cargaron en sus brazos al hermoso Isaac. Estoy seguro que si usted decide hoy creer, cambiar su forma de hablar, caminar en el espíritu de la fe, que es creí por lo cual hablé, usted en breve tiempo cargará, disfrutará de la promesa, disfrutará de su descendencia, disfrutará de ese milagro, de esa petición que usted está anhelando, de ese cambio en su corazón, de la bendición, de la sanidad, del milagro. Disfrutaron de la promesa. Me encanta que el autor a los Hebreos, en la Galería de la Fe, en Hebreos capítulo 11, en el versículo 11, describe cómo fue ese proceso de Abraham y de Sara. ¿Qué dice Hebreos 11:11? Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. ¡Wow! Dos cosas. Sara recibe fuerza para concebir. Esa palabra fuerza en el griego es dunamis. Dunamis es dinamita, es explosión. Hay poder creativo, hay una explosión espiritual cuando usted declara no su palabra, sino la palabra de Dios, usted la declara. Creí por lo cual hablé. Ella recibió fuerza, recibió dunamis, recibió dinamita. Hay una explosión, yo lo declaro en el nombre de Jesús, hay fuerza en esta hora, hay dunamis en todo lo que usted le está pidiendo al Señor. Y dice la última parte de Hebreos 11:11, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Usted no está creyendo la palabra de su mejor amigo. Usted no está creyendo la palabra de su esposa, y lo digo con todo el amor. Usted está creyendo la palabra del inmutable, del único Dios verdadero, del creador de los cielos y la tierra, que es íntegro, que es justo, que es inmutable. O sea, que si yo creo la palabra de Él, creo que Él es fiel, es una realidad. Entonces, ¿cómo se manifiesta el espíritu de la fe? Primero creo y luego hablo. ¿Qué está hablando? ¿Está hablando de vida o de muerte? ¿De enfermedad o de sanidad? ¿De escasez o sobreabundancia? ¿De problemas o de bendición? ¿De vida o de muerte? ¿Qué está hablando? ¿De vejez o rejuvenecimiento? Decida creer lo que Dios dice de usted. No lo que usted ve de usted, ni lo que usted piensa de usted. Decida creer lo que Dios dice de usted y llene su vida con la palabra de Dios. Yo digo abiertamente, hay libros muy buenos,
Pero esos libros, la verdad, sí, nos guían, son informativos. Pero lo que nos llena es ese sagrado libro, es la palabra de Dios. Cuando usted lo cree, lo que dice este libro, lo habla, entonces usted libera por su boca el espíritu de la fe. Dios los bendiga. Quiero que, por favor, hay muchas personas nuevas que nos están viendo, no solamente en Colombia, sino en diferentes partes del mundo, que tú hagas la oración de fe, por favor. Con mucho gusto. Le pido el favor que, después de haber escuchado a Danilo, si usted desea aceptar a Jesús en su corazón como su Señor y Salvador, cierre sus ojos por un instante donde quiera que usted esté y lo voy a guiar para que hagamos una corta oración. Repita conmigo: Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados. Te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida. De ahora en adelante, yo soy un hijo de Dios, redimido, restaurado. En el nombre de Jesús, te doy muchas gracias, Padre. Y a partir de este momento, yo declaro que tu presencia está en mi vida, desde ahora y para siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si usted quiere, a partir de hoy, tener ese espíritu de fe, vamos a orar brevemente. Y usted va a renunciar a su forma de creer en la palabra, pero también va a renunciar a su forma de hablar la palabra. Padre, te damos gracias por esto tan rico que nos has dado, algo nutritivo, algo de vida, Señor. Hoy te pedimos perdón si hemos hablado mal, si hemos sido incrédulos. Quita todo espíritu de incredulidad, toda palabra, todo vocabulario ocioso de maldición, de queja, de cosas negativas. Hoy declaramos, creyendo en el nombre de Jesús, conforme a lo que nos has hablado en esta hora, que hablaremos solo tu palabra, que creeremos en lo que nos dices, que nos mantendremos en el espíritu de la fe y que tienes todo, nuestra descendencia, la respuesta, la victoria, la bendición para nosotros es una realidad. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, familia, Dios los bendiga. Muchas gracias. Nos vemos en 8 días. Feliz fin de semana, feliz semana y un abrazo para todos. Dios los bendiga, Dios los guarde. El que es generoso prospera. El que da a otros, a sí mismo se enriquece. Proverbios 11:25. Ahora puede realizar sus donaciones en línea a través de transferencia bancaria a nombre de la Iglesia Cristiana Pai, NIT 900-002-292-8. Cuenta corriente Banco de Vivienda 047-396-999-3954. Cuenta de ahorros Bancolombia 237-391-664-54. Envíe el comprobante de la transacción al WhatsApp 304-664-5248. Iglesia Cristiana Pai.